Bueno, Dios le bendiga. Les tengo noticias. No sé cuántos hoy vengan por primera vez. Y cuando los invitaron les dijeron, a mí no me gusta ir a esas iglesias porque siempre hablan de plata. Hoy vamos a hablar de plata. Lo hacemos 1 o 2 veces al año y hoy le tocó. Le tocó. Bienvenidos. Si alguien viene por primera vez, bienvenido. Bienvenido. Este no es el tema habitual de nuestra enseñanza. Pero hoy corresponde hablar de finanzas, de economía. ¿Por qué? Porque hemos estado viendo la necesidad de que la iglesia entera recuerde algunos principios bíblicos que tristemente olvidamos. Es que si hay un tema trabajado, y voy a decir algo más, mal trabajado, mal enseñado en la iglesia hoy en día, bueno, hay varios, pero ese tema de las finanzas, de la economía, ha sido muy golpeado. La teología, la doctrina de las ofrendas, del dar, ha sido muy afectado. Tanto que hay personas que están buscando iglesia porque donde estaban congregándose fueron incluso algunos estafados, robados. Tan grave es esto que tenemos gente que dice yo no vuelvo a una iglesia por los robos, por la manipulación, por el engaño. Y lo más preocupante es que incluso usan la Biblia como elemento para persuadir, para manipular a las personas. Entonces, si usted viene por primera vez hoy, yo quiero animarle a que nos escuche. No se me desanime, yo venía a escuchar otra predicación, a mí me hablaron de otra cosa, y hoy van a hablar de finanzas. No se me desanime. Quiero mostrarle por la Biblia, lo que dice la Escritura del dar, en torno a que socialmente tienen a la iglesia como un lugar de estafa. De los pastores dicen que somos unos ladrones. Eso no es nuevo para mí. A mí me lo han dicho en la cara. De las iglesias dicen que son lugares para lavar dinero, para estafar personas, para robar. Entonces es un buen tiempo para explicarlo hoy. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Aquí está en la proyección y usted lo puede ver en su Biblia. En fin, dice la Biblia, cada uno de... Noten que es un mandato, es un imperativo. No dice cada uno intente dar o haga un esfuerzo. No, cada uno de como propuso en su corazón. ¿Cómo? No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios bendice al dador. ¿Dice así? Porque algunos cambiaron el versículo, ¿no? Entonces la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. No, Dios sí bendice, pero ese versículo no dice eso. Ese versículo dice Dios ama al dador alegre. Ahí comenzamos ya a ubicarnos en algunas áreas con este tema. Digo yo que ha sido tan maltratado este principio del dar que incluso ha tomado una fuerza tal en el mundo que hay toda una teología de la prosperidad. Por allá en los años 80, 90, cambio de siglo y de milenio, aparecieron unos predicadores televisivos y hablaban de prosperidad de una manera tal que tomó una fuerza a nivel mundial en medio del mundo cristiano. Hoy en día algunos de esos predicadores aparecen en videos pidiendo perdón por haber predicado tantas cosas malas, pidiendo perdón, pero el mal ya está hecho. Ya tomó una fuerza ese tema que por cada 8 o 10 predicadores que encuentras en la internet, 6 o 7 están hablando de prosperidad. Y si tú traes, Dios te multiplica, y si das esto, Dios te da esto, y se inventan palabras, ¿no? Pactos, y se inventan figuras, y se inventan formas. Tengo un video para que observe hasta dónde hemos caído
como iglesia. Por favor. Ustedes no vinieron en esta How mañana. many were not here this morning? That's 95%. 95%. So I'm going to give you the review. Te voy a dar el repaso. El pecado original del Edén fue el robar el diezmo. The originals ¿Ah? Esa es nueva. Esa es nueva. was stealing of the tithe. If you go to please Genesis chapter 2:16, verse 2:16, 17. Dice Génesis 2, versículo 16 al And the 17. Lord commended the man, saying, "Oh, every tree of the garden you may freely eat, Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás but the comer, tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. mas del árbol de la ciencia del bien y del mal For no the day comerás, that you eat, you shall surely die." porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Quiero que me vean todos. Everybody look at me. Dios le dijo a Adán, God told Adam, toda esta tierra es tuya. the whole earth is yours. Tiene todos los recursos que tú necesitas. It has all the resources you need, Pero hay una cosa que no me puedes tocar. but there is one thing you can't touch, Es lo que es mío. that which is mine. El árbol del conocimiento del bien y el mal representa o simboliza el diezmo. Entonces apunte con toda claridad lo que usted está dando. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice: yo no tengo $1,000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. Ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras a quien Dios está llamando a dar $500. $500. Si este eres tú, que dieron un salto al vacío y se quedaron sin nada. Esta noche quizás no tienen ni para el transporte, mañana no saben ni qué van a comer, están en cero. Si este eres tú, quiero que vengas al frente, por favor. Ellos son pobres porque espiritualmente su tierra es árida. Por eso no tienen finanzas. Aparte de que Mamón les ha robado toda la vida, su tierra es árida. Usted dice: pastor, es que yo no doy nada porque no tengo nada. Dáselo a Dios, porque entre más das, más lleno serás. Salgas de aquí y llegues a casa, vas a estar repleto. ¿Quién sabe cuántas personas vieron el mensaje de ayer que íbamos a predicar de finanzas? Y yo como que mejor hoy no voy. Podría ser, porque no anima. Estos temas no animan. Pero si hubiéramos escrito: mañana un culto de milagros, más explicar cómo volverse millonario en un año, corremos, nos encanta el tema. Pero esos temas, miren lo complicados que son, lo complejo que es manejar este asunto. ¿Saben? El mismo comentario de hace 8 días. Triste que personas como ellos quieran manipular para ganarse la ofrenda o el dinero de otros. Pero más triste, la gente que los sigue y los aplauden y dan. Hermanos, si no hubiera personas que apoyaran ese tipo de cosas, esos falsos maestros desaparecerían. Pero como hay quienes escuchen,
y quien los apoye y quien va y da y ofrenda sin ningún problema, eso va causando más y más grietas en lo doctrinal. Hay una idea central, ahí está en su material, aquí está en la proyección. Dar generosamente para la obra del Señor hace evidente mi madurez como cristiano. Voy a cambiarle la frase leyendo primero la parte inferior. Mi madurez como cristiano se hace evidente en el hecho de que ofrendo o no ofrendo. ¿Cómo así, pastor? O sea que si yo no ofrendo, no soy maduro. Espiritualmente no. ¿Cuáles son los hábitos espirituales? Le voy a mencionar 4. La oración. Si no eres una persona de oración, no eres un cristiano maduro. La lectura y el estudio de la palabra, la Biblia. El congregarnos y el dar. 4 hábitos espirituales. Entonces tú no puedes decir que eres maduro si te falta alguno de los hábitos. La madurez, el balance lo da el hecho de tener estabilidad en los 4 hábitos espirituales. Y así como estos días hemos hablado de la oración, del estudio de la palabra, del congregarnos, porque hemos hablado de todos estos días, hoy quiero hablarles del dar como un hábito espiritual. Porque tristemente está claro que ese hábito espiritual cada vez se debilita más en la iglesia hoy en día en general. Por eso voy a explicarles hoy cómo dar, cuánto dar y por qué dar. Primer punto, escriba por favor, cómo dar. Cómo dar. Aquí comenzarán de una de las preguntas, ¿no? ¿En qué consiste eso de dar y por qué debo hacerlo y cuánto debo dar? Yo quiero hoy ofrecerles recursos bíblicos para responder a esas preguntas. Entonces lo primero que vamos a hacer es que les voy a mostrar qué dice el Antiguo Testamento sobre el dar y qué dice el Nuevo Testamento sobre dar, hablando del cómo, las cualidades según el Antiguo y el Nuevo Testamento. Según el Antiguo Testamento, letra A, escriba por favor antiguo, según el Antiguo Testamento. Voy a leerles un texto del primer libro de Crónicas, capítulo 29. Por favor, siga la lectura conmigo porque es un texto largo y si no sigue la lectura se va a distraer y va a perder la intención de la lectura. Ahí en su Biblia o en su celular, si puede leerla ahí o en la proyección. ¿Qué dice la Biblia? Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre sino para Jehová Dios. ¿Qué iban a construir? El templo para Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, para las cosas de oro, plata, para las cosas de plata, bronce, para las de bronce, hierro, para las de hierro, y madera, para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto, noten la razón de todo esto. David y Salomón amaban la casa de Dios. Como tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las casas de oro, las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices, y quien quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Rápidamente, miren las características, la forma, las intenciones, las motivaciones, el corazón de los que daban aquí
según el Antiguo Testamento. En primer lugar, versículo 2, dieron con todas sus fuerzas. ¿Cómo arranca el versículo 2? Yo con todas mis fuerzas. Es decir, no daban con la mínima. ¿Será que sí? ¿Será que no? No, eran completamente entregados a ese propósito. ¿Cómo más daban? Daban generosamente. Versículo 7 dice, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Hermanos, para resumírselo, dieron muchísima plata. Millones y millones para la construcción del templo. Ese templo de David fue construido y es conocido como uno de los más majestuosos de todos los tiempos, por toda la ofrenda que dieron para la construcción del templo. ¿Qué hizo el rey? El rey dijo, aquí está mi ofrenda. ¿Y qué hicieron todos los líderes de las casas? Vamos a ofrendar también. Eso hicieron ellos. Dieron generosamente. Tercero, dieron voluntariamente. El versículo 5 dice, oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Y ¿quién quiere hacer hoy ofrenda? ¿Cómo? Voluntaria a Jehová. ¿Y cuál es el último renglón del versículo 9? Regálame el versículo 9, por favor, Luz. ¿Qué dice? Ofrecieron a Jehová voluntariamente. Voluntariamente. ¿Cuál vamos? Con todas las fuerzas, generosamente, voluntariamente. Cuarto, ¿cómo más lo hicieron? Alegremente. Versículo 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido. Oiga, hermanos, hermanas, debe producir alegría dar para la obra de Dios. Tiene que producir en nosotros satisfacción. Qué bueno poder servir en la iglesia. ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? No hemos llegado a esa parte. ¿Cuánto dar? No hemos llegado a eso. ¿Cuánto? Pero el cómo ya lo tenemos. ¿Cómo debemos dar? Con alegría. Tiene que producirnos satisfacción. Oiga, hermano, usted ¿siente alegría cuando puede ayudar a alguien? Hermano, eso es hermoso. Y a veces hacemos lo correcto, que nadie sepa. Porque si usted lo publica en redes, aquí dándole un helado a un niño en la calle. ¿Sí? Triste eso. Y así ganan algunos. Bueno, ese temita después lo hablaremos. No está bien. Oiga, pero miren esto. Jonathan y yo estuvimos en una fila, en un trancón, vía Bogotá-Villavicencio, porque me parece que está molestando la vía Bogotá-Villavicencio. ¿Cuántas horas, Jonathan? ¿15 horas? 15 horas en un carro. 11 de la noche, 3 de la tarde, el siguiente día. A eso de las 10 de la mañana solo pasaban señoras vendiendo tinto. A las 10 de la mañana ya llevábamos como 4 o 5. Y ya había algo de angustia, por supuesto. Entonces, de un momento a otro me golpearon en el vidrio del ¿cómo se dice? En la ventana. Me quedé, no es muy normal. Entonces bajé el vidrio y un señor en una moto me dijo, buenos días, ¿usted es pastor, cierto? Yo, sí señor. ¿A qué le mandaron? Y me sacó un desayuno en un desechable. Yo no sabía si recibírselo. ¡Claro que lo recibí! Tenía hambre. De una, claro. Y dijo, ¿y usted viene con acompañante? Y me le pasó a Jonathan. Ahí descansó Jonathan. También hubo para mí. Pero yo le pregunté, venga, pero ¿quién es usted? No me preocupe. Ahí le mandaron. ¿Pero quién lo mandó? No me preocupe. Y yo le insistí, déjeme saber el nombre por lo menos para orar por usted, para darle las gracias. Y me dijo, solo quiero que sepa que yo también sirvo a Dios en Villavicencio. Y prendió la moto y se fue. Se me olvidó preguntarle a la hora del almuerzo dónde iba a estar. No sabía dónde estar. Pero yo quiero que sepan, Jonathan y yo nos quedamos viendo eso, pero yo recuerdo perfectamente el rostro de él cuando me estaba dando eso. La alegría que produjo bendecirnos. ¿Quién fue el bendecido ahí? Pues yo, porque recibí con Jonathan. Pero es más bendecido el que da. Y él se fue feliz. Y nosotros también, porque estábamos comiendo algo. Hermano, ¿por qué no nos produce esa felicidad ofrendar en la iglesia? ¿Por qué algunos dan hasta con tristeza? Cuando la Biblia dice que no con
tristeza. Es duro para algunos esa parte. Voy a seguir leyéndoles. Alegremente. Siguiente ítem. De todo corazón. Versículo 9. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Sabes qué significa eso de todo corazón? Con el alma. Con satisfacción. El gozo que produce bendecir la obra. Pero tristemente no se entiende qué significa bendecir la obra. Para allá vamos a continuación. Miren cómo se debe dar. Siguiente ítem. Espontáneamente. El versículo 17 dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Iglesia, Dios escudriña tu corazón cuando ofrendas. Él sabe lo que estás dando, lo que yo estoy dando. Él sabe si es lo correcto, lo justo, lo que corresponde. Él escudriña tus corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti, ¿cómo? Espontáneamente, no por obligación. El hermano que está a mi lado ofrendó, ¿me toca ofrendar también? ¿Cómo me voy a quedar atrás? Eso no es espontáneo. No, el pastor está diciendo que vamos a comprar sillas y cada silla cuesta 150,000 pesos, 160,000. Yo no puedo ir a quedarme cortico porque ¿qué dirán los otros? Eso no es espontáneo. Revisa tus motivaciones cuando das para la obra. ¿Qué es lo que te mueve a dar? ¿Que amas la iglesia? ¿Que Dios te mueve a hacerlo? ¿O es la dinámica que estamos utilizando? Miren las dinámicas de ellos. Acostaron a una mujer, dicen que está muerta, y entre más ofrenda más rápido resucita. O sea que si la ofrenda no alcanza el nivel, se queda muerta. Yo me imagino, no sé cómo funciona eso. Y la otra señora que tiene fama en esos videos, hay un video de la última profeta, y un pastor la está ¿cómo se dice? Enfrentando por una plata que llevó de una campaña. Una campaña. Y eso está en redes. Qué vergüenza. Acusándola de haberse llevado la plata. Ella se defiende como puede, pero por supuesto es una cosa molestísima ver el tema. Y dar con sacrificio. ¿Cómo se da según el Antiguo Testamento? Con sacrificio. Versículo 21. Y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente. ¿Cuántos becerros? 1,000 carneros, 1,000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Uno diría, es que era gente con hatos de ganado, y eso tienen como 30,000 vacas y como 40,000 becerros. Pues eso no les duele. No, en aquel entonces eran familias con pequeñas parcelas. ¿Y qué tipo de becerro o de cordero ofrendaban? El mejor. La historia dice que incluso algunas familias, para asegurarse de que el corderito no se lastimara, no quedara cojo, no quedara tuerto, no se descuidara, lo criaban en la casa. Entonces los niños de 4 o 5 años, ¿cómo miraban ese cordero? Como la mascota. Y cumplido el tiempo, iban y lo sacrificaban a Dios. ¿Cómo quedaban los niños? ¿Cómo iba la ofrenda? Papá, mamá con los niños, y llevaban el cordero y lo entregaban. Hoy en día en la casa solamente ofrenda el papá, y eso cuando se acuerda. La esposa dice, no, mi marido ofrenda. Mi marido ofrenda. Y nuestros hijos, ahora piense, ¿cuánto le dio hoy para la ofrenda a su niña, a su niño que está ahorita en clase? ¿Cuánto le dio? Porque sus niños nunca harán un hábito espiritual si usted como papá y como mamá no se los enseña. No es que allá en el CF Kids los profesores le enseñan. Es que el pastor predica una vez al año y mis hijos ahí escuchan. ¿Dónde? Tus hijos no lo van a escuchar, a menos que vean este video la próxima semana. No lo van a escuchar. Mira, de paso, si tus niños no te ven cantando y adorando, ¿cómo quieres que que canten y adoren? Si tus niños no te ven orando, ¿cómo quieres que tus niños oren? Si tus niños no te ven leyendo la Biblia, ¿cómo quieres que tus niños lean la Biblia? Si tus niños no te ven ofrendando, diezmando, ¿cómo quieres que ellos sean fieles en su economía para con Dios?
Y aquí está diciendo que la familia entregaba la ofrenda a Dios. Desde pequeñitos los niños se desprendían de algo que querían para ofrecérselo al Señor. Desde pequeñitos. Entonces, ya terminamos Antiguo Testamento. ¿Vemos el Nuevo? ¿Vemos el Nuevo? Escriba por favor, letra B, según el Nuevo Testamento. Segunda a los Corintios 9, 6 al 13. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartióle a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Cómo así? El Antiguo Testamento narra el cómo, el Nuevo también. Veamos cómo lo narra. Primero, ahí está en su material, generosamente. Versículo 6, ¿qué dice? Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, ¿cómo hay que dar? Generosamente. Siguiente ítem, voluntariamente. Versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, ni porque lo obligan. Es que toca, que tienen que dar. En algunas iglesias no puedes servir si no estás dando. Te obligan. Entonces no, es voluntario. Siguiente, alegremente, versículo 7, porque Dios ama al dador alegre, alegremente. Siguiente, con liberalidad. ¿Qué significa tener liberalidad? No confundamos el término liberalidad con ser liberal. Ser liberal habla de ser de mente abierta y de algunas actuaciones muy propias de ese sector filosófico y de pensamiento. Liberalidad tiene que ver con ser generoso, con dar sin tanto problema, con tener la posibilidad de ser generoso con otros o con algo, en este caso con la iglesia. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que Dios te bendice para que actúes con liberalidad, que puedas dar sin ningún problema a otros. Siguiente, con agradecimiento, versículo 11, porque tal liberalidad produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, con agradecimiento. ¿Qué es lo que quiero que note? Las mismas características del dar en el Antiguo Testamento se replican en el Nuevo. Voluntariamente, generosamente, con liberalidad, con alegría, sin tristeza. Se repite. Entonces, ¿qué es lo que quiero rescatar del Antiguo Testamento? Que Dios dijo que dieran allá en ese tiempo bajo algunas premisas. ¿Qué daban en aquel entonces? Pues oro, pues plata, pues piedras preciosas, porque no se movían los billetes como hoy en día, la moneda como hoy en día. ¿Qué damos hoy? Bueno, hoy no damos oro y piedras preciosas, aunque en algunos lugares las piden. Hoy damos nuestra ofrenda económica, damos un porcentaje de lo que ganamos. Eso es lo que hacemos. No hemos llegado a cuánto, estamos hablando del cómo. Quiero que note que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento guarda una perfecta alineación en las características de la forma en que debemos dar. ¿Desde dónde está la ofrenda? Desde Génesis. Abel ofrendó, ahorita lo vamos a mencionar. Abel, el hijo de Adán. Y en Apocalipsis todavía se habla de ofrendas, de dádivas, de lo que se da para la obra. En Apocalipsis. Es un tema de toda la Biblia. Algunos dicen, no, las iglesias de hoy en día se acostumbraron a pedir plata.
Los pastores se inventaron eso de pedir ofrendas. ¿Usted cuándo vio a Jesús pidiendo plata? Sí, lo hizo. Claro que sí. ¿Cuándo vio a Jesús hablando del diezmo? Sí, lo hizo. Sí, lo mencionó. ¿Cuándo vio a Jesús tomando la ofrenda para alguna? Sí, lo hizo. Claro que sí. Ah, bueno, los apóstoles no. También lo hicieron. Entonces, falta conocimiento bíblico del tema. Y hoy estamos aquí para eso. Segundo punto, entonces seguiría cuánto dar. Ya vamos a entrar en negocios. Ahora sí, cuánto dar. Arranquemos por hablar según la ley. ¿Cuánto se daba según la ley? No, es que el diezmo es un tema de la ley y nosotros estamos por fuera de la ley porque Jesús vino y acabó con la ley. Abraham diezmó y Abraham estaba por fuera de la ley. Abraham fue antes de la ley. Entonces, el diezmo es algo desde antes de la ley. Según la ley, ¿cómo se ofrendaba, cómo se diezmaba según la ley? Primer ítem, 10% para el sostenimiento de los líderes espirituales. ¿Quiénes eran los líderes espirituales en el Antiguo Testamento? Sacerdotes, levitas, profetas, jueces. Ellos eran los líderes espirituales. ¿Qué dice Números 18:24? Miren este texto bíblico. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿Cuántas tribus eran? 12. 11 tribus podían tener ganados, terrenos y cultivos, pero la tribu de los levitas no podían tener nada de eso. ¿Quién lo sostenía? Las otras 11 tribus. ¿Cómo lo sostenían? Le llevaban los diezmos, las ofrendas. Esa era la manera. O sea, Dios les dijo, ustedes no tienen nada material. Van a vivir de lo que las otras 11 tribus les provean. Esa fue la forma. Entonces, ¿cuánto daban para esto? 10%. Pero ojo, señores, había otro diezmo del, perdón la redundancia, 10%. Miren, Deuteronomio 12, 11 y 12. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Un segundo diezmo, ¿para qué era? Para celebraciones y festividades. Entonces, ¿cuánto diezmaban? 20%. Ya llevamos 2 diezmos. Les tengo noticias, había un tercer diezmo. Deuteronomio 14, 28, 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Para qué era el tercer diezmo? Para ayuda social. Huérfanos, viudas, extranjeros. ¿Cuánto debían dar? Cada 3 años sacaban el 10%. Si repartimos eso en 3 años, 3.3. Entonces, ¿cuánto era el diezmo en la ley? Del 10%, 23.3. ¿Alguno quiere diezmar según la ley? No podemos con el 10. ¿Qué vamos a poder con el 23? No, pastor, es que yo estoy por fuera de la ley. A mí me gusta ofrendar como dice Hechos de los Apóstoles, porque en Hechos de los Apóstoles por ningún lado dice diezmos. Veamos qué dice Hechos de los Apóstoles. Ve, según Hechos 4, 32, 35. ¿Qué dice la Biblia? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. O sea que tu carro es mi carro, mi casa es tu casa, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque
todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Cuánto ofrendaban según los hechos? Todo. ¿Quién quiere ofrendar según los hechos? Todo lo ofrendaban. Una parejita, una familia, fue y vendió una finca y llegó, uy, no, esto es mucha plata. No, digamos que la vendimos en tanto y nos quedamos con un poco. ¿Y qué les pasó? Se murieron. ¿Por qué? ¿Por qué se murieron? ¿Por no dar toda la ofrenda? Por mentir. ¿Saben qué dijo el apóstol? El apóstol dijo, venga, pues quédense con lo que les crean que deben quedarse. Ofrenden lo que esté en su corazón. Pero ¿por qué intentan engañar al Espíritu Santo? ¿Y se murieron? Por tramposos, por mentirosos. Ellos daban todo. Ahora, ¿qué dice Pablo cuando reglamenta lo de la ofrenda para la iglesia? Según Corintios 16, 1 al 2. Mire el texto. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. Fue una orden para la iglesia en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Por qué? Porque lo que hizo Pablo fue organícese con anticipación. Hermanos, miren la verdad sobre esto. ¿Qué dice la ley? ¿Cuánto daban? La ley 23.3. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles? Todo. ¿Cómo se reglamenta para la iglesia? Según Pablo, den conforme Dios los haya prosperado. Prosperado. Es decir, escúchenme por favor a esto, que de acuerdo a la verdad bíblica, no es una cantidad específica mensual, semanal, quincenal, como Dios le provee a usted. No, yo voy a dar 20,000 pesos cada 8 días, esa es mi meta. Excelente hábito. Si usted hace eso semanalmente, Dios lo bendiga por eso y el Señor lo prospere, lo ayude. Pero ese no es el principio. El principio habla de un porcentaje, porque es de acuerdo a lo que hayas ganado. Si tú te ganaste X cantidad de dinero y eso te da para ofrendar 20,000 pesos en una semana, amén, qué bueno. Nadie te va a juzgar aquí si es poco, si es mucho. Nadie le va a decir, venga, ¿usted cuánto se ganó? No, nadie le va a decir eso. Pero si a la siguiente semana se ganó 3 veces lo que se ganó una semana, ¿por qué dar los mismos 20,000? No ha entendido el principio. No ha entendido el principio. Porque uno da no para que Dios le dé. Uno da porque Dios ya nos bendijo, ya nos dio. Entonces está hablando de, si tu sueldo es el mismo cada 8 días, cada mes, pues no va a cambiar porque es tu mismo sueldo. Pero si tienes otro tipo de ingresos, considera cómo Dios te está bendiciendo. ¿Qué dice la Biblia? La cantidad no depende de exactamente un número o una cifra, sino de lo que Dios, como Dios te haya prosperado, como Dios te haya bendecido. En eso consiste. Ahora, es triste cuando llega el colmo una predicadora de estas diciendo, dé lo que tenga, así se quede sin plata para el bus, así se quede sin plata para la comida de mañana de sus niños. No seamos irresponsables con nuestra familia, hermanos, porque ¿a cuántos han manipulado de esa manera, no? ¿A cuántos han manipulado? Alguien dio una moto para la iglesia hace 15 años, 12 años, en una iglesia donde yo estaba, una moto. El pastor preguntó, ¿esa moto para qué es? Para la iglesia, pastor, para el beneficio de la iglesia. Ok. Al siguiente día, el pastor de la iglesia me la asignó para las visitas. Era para la iglesia, se quedó para la iglesia, pero la asignamos para las visitas de los pastores. Entonces llegó el hermano. Yo no le di moto a Blair. Yo digo la moto para la iglesia. No es que la estamos usando para el servicio. No, señor, esa moto es para eso, para aquello. El pastor fue y la vendió. Y cogió la plata y se la entregó al hermano. Aquí está su plata.
Y le devolvió el dinero. Porque ese señor no había entendido lo que hizo. Y es para amargura, para peleas. Y salió hablando mal. Mire, hermano, dar para la obra del Señor implica la satisfacción de poder hacerlo con la alegría de bendecir el reino. Su ofrenda, su diezmo o la figura que quiere utilizar para dar su ofrenda es utilizado para que otras personas conozcan de Cristo. Esa es la mejor inversión que uno hace como creyente, llevar a otros a que conozcan de Dios por medio de nuestro apoyo para la iglesia. Sin manipulaciones, sin trampas. Por eso Lucas 21:1-4, letra D, dice cómo debemos dar, cuánto debemos dar. Debemos dar lo mejor. Esta es la historia de la viuda. Los ricos, ¿cuánto dieron? Millones. ¿Y qué hizo la viuda? Echó 2 moneditas, su sustento. ¿Y qué dice el versículo 4? Versículo 4, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Algunos no tienen el hábito de dar. Yo entiendo a las personas que están recién llegadas a la iglesia, no se preocupen, tranquilos, apenas están escuchando. Algunos están escuchando esto por primera vez en su vida. Entonces tranquilos, tranquilos. Pero otros lo están escuchando hace años. E incluso algunos tuvieron hábitos espirituales de dar su ofrenda, su diezmo, obligados o manipulados o de corazón, pero lo hacían. Pero llegan a la iglesia hoy en día y pierden el hábito. Es que como aquí todo está bonito, tienen aire, tapetico, iglesias ricos, ¿no? Pero el sostenimiento de todo esto no se nota, pero quiero que sepan que hemos dejado de hacer muchas cosas porque económicamente no tenemos cómo sostenerlo. Hemos dejado de hacer varias cosas como iglesia. Que sí, el tema económico por todo lado está difícil, está complicado, muy difícil. Pero yo quiero decirles algo. Por lógica, algunos dicen, no me alcanza sin ofrendar, sin diezmar, no me alcanza. ¿Cómo me va a alcanzar si ofrendo o diezmo? Eso es una lógica matemática de algunos. Pero le voy a mostrar la lógica de un cristiano maduro. La lógica de un cristiano maduro sería: prefiero el 90% de mi dinero con la bendición de Dios que un 100% sin la bendición de Dios. No sé si me haga entender con eso, espero que sí. La lógica dice, el 100% no me alcanza, ¿cómo le quito un bocado a eso? Me queda menos. Pero la lógica espiritual, la lógica cristiana dice, prefiero tener menos con la dirección de Dios, con la guía de Dios para administrar mis recursos, que tener un 100% sin la guía, sin la dirección de Dios para administrar lo que tengo. Es un tema de madurez espiritual, hermano. Es un tema de crecimiento espiritual. Yo les aseguro algo, tendiendo a ser un poquito así como medio, como los predicadores que les mostré. ¿No será que parte de la problemática de su negocio tiene que ver con que usted no tiene un hábito espiritual? ¿No será que parte del problema de sus proyectos económicos tiene que ver con que usted no es responsable para con la obra? Cuando la Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con lo que tienes, honralo. Cuando la Biblia dice, no vengan a la casa de Dios con las manos vacías. Es que, hermano, por la mañana nos alistamos el domingo, los que vienen a las 11 pues están más tranquilos de tiempo, ¿no? Vamos para la iglesia, la Biblia, los que traen Biblia, la Biblia, aquello, el niño está listo, así que mamá, que para lo del almuerzo, sí, aquí llegan aquí y dicen, vamos a ofrendar. ¡Ay, la ofrenda! Se me quedó la cartera en el carro, o sea, muchos entran aquí y no han pensado en cuánto van a ofrendar. Y debiera planearse, porque la Biblia dice que aparta tu ofrenda, aparta tu diezmo. ¿Y qué es apartar?
es de lo que tengo, sacar lo que le corresponde a Dios. En cambio otros funcionan, pago esto, pago aquí, la luz, esto, aquello, esto, otro. No me quedó nada. No quedó nada para la iglesia. Dios me conoce, Dios sabe mi corazón. La lógica espiritual, la lógica de un cristiano maduro no diría eso. La lógica de un cristiano maduro diría, si no diezmo este mes, pequé. Porque es un mandato bíblico. Si no cumplo el mandato es una desobediencia. Si desobedezco, peco. Estoy pecando. El que no ofrenda, repito, no hablo de cantidades, hablo de hábito espiritual. El que no lo hace, está pecando. Y seguramente aparecerían respuestas, si lo entendiéramos. Voy a terminar con el tercer punto. ¿Por qué dar? Ya hablamos del cómo, cuánto y ahora por qué. ¿Por qué dar? Letra A, porque es un mandato. Es una orden. ¿Quién replicó esas órdenes? La ley, Abraham, Moisés, los profetas, los reyes, los jueces, Nuevo Testamento, Jesús, los apóstoles. Se replicó todo el tiempo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced, imperativo, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es un mandato. Letra B, porque es un privilegio. Esto hace la diferencia. Entender que dar para la obra de Dios es una oportunidad. Es un privilegio dar. Qué bueno que yo puedo dar para la iglesia. Qué bueno que puedo ayudar. Que hoy solamente puedo dar una moneda de 1,000 porque es lo que me acompaña y puedo hacerlo con alegría. Pero en unos meses ya no son 1,000, puedo dar algo más. No te hablo de cantidad, te hablo de hábito espiritual. Te hablo de no ver a otros que apoyan y tú te frenas, te niegas por la razón que sea. Miren, hermanos, hay algunos que prefieren ir a mandarle dinero por allá a cadenas de recolecta de dinero para canales cristianos o para otras cosas, para fundaciones. Prefieren dar allá. Prefieren dar plata para otro tipo de instituciones, de lo que sea. Si puede, hágalo. ¿Y la iglesia? Literalmente eso es como si usted comiera un delicioso pollo asado en un asadero y fue y lo pagara en el restaurante del frente. Porque no crea que no duele. No crea que no duele. Que como iglesia hacemos el mayor de los esfuerzos para bendecir a la iglesia con todo lo que hacemos, que no se limita a una predicación. Se habla de una cantidad de cosas, todo lo que hacemos, para que las personas ni se interesen en apoyar económicamente la obra. Algunos no lo hacen. Pues doy testimonio, Corintios 8, 3, 4, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Este versículo 4 es trascendental. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio. ¿Sabe qué les dijo Pablo? Pablo les dijo, vengan ustedes, los de la iglesia tal, no ofrenden. Ustedes son muy pobres. Y se le pusieron para la pelea a Pablo. No, señor, usted no nos va a quitar la bendición de dar. Y le rogaron que les dejara ofrendar. Oiga, Moisés se para en el desierto, pide la ofrenda para el tabernáculo y cuando llega la ofrenda, llegaba, se paró en la puerta y dijo, no más ofrenda. Y la gente, venga Moisés, trajimos oro, plata, piedras preciosas. No, ya estamos llenos, ya no necesitamos más ofrenda. ¿Cuándo será que me paro aquí en la puerta a decirle a ustedes, no más hermanos, no, paren ya, no más transacciones bancarias, no más diezmos? ¿Será que va a pasar? No va a pasar. Pero les hablo del deseo de dar para la iglesia, de entender el principio. Porque es adoración. No me digas que cantas en el grupo de alabanza y adoras y no ofrendas ni diezmas. Ay, ya. Yo soy músico, yo adoro, yo soy adorador, soy salmista y no ofrendas ni diezma. Interesante. No, yo soy maestro de niños, yo sirvo a Dios con mis talentos y adoro a Dios, pero no ofrenda. En logística y en esto, y predico y enseño en grupos y hago aquello y evangelizo y no ofrenda. Y nos consideramos adoradores. Haga la tarea. No tengo tiempo para exponérselo hoy. Haga la tarea.
Nunca la adoración del Antiguo Testamento ni del Nuevo se separó de la ofrenda económica. Nunca. Siempre que adoraban implicaba un sacrificio, una ofrenda. Siempre que adoraban. Para ellos decir, vamos a adorar, ¿era sinónimo de qué? Mate corderos, mate becerros, mate palomas, vamos a ofrendarle a Dios. Eso era algo claro que tenían que hacerse. Y Abel trajo también, Génesis 4:4, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Quién es Abel? El hijo de Adán y Eva. O sea, desde el Génesis ya Dios estaba viendo la adoración en la ofrenda. Hebreos 11:4 habla de ello. Hebreos dice, y la ofrenda de Abel fue contada por Dios como adoración. Y después se replica hasta nuestros días. Y por último, letra D, porque es una bendición. Es una bendición. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios va a bendecirte y cuando te bendiga lo hará para que puedas bendecir a otros, para que bendigas más la iglesia, para que ofrendes más, para que des más. Para eso nos bendice Dios. O sea, nos puede bendecir, amén. La Biblia dice que Dios es el que da las riquezas. Aquí entramos en conflicto algunos. Pastor, yo he visto que algunos no ofrendan y les va súper bien. En cambio hay otros que son juiciosos ofrendando y nada, les va regular, les va mal. Sí, hay algunos temas que no son tan claros, definitivamente. Pero el principio es que seamos fieles al Señor. Hermanos, hermanas, en lo personal yo llevo diezmando 30 años. 30 años. Seguramente he cometido faltas en esos 30 años, pero son 30 años dando para la obra del Señor. Y hasta aquí no tengo cómo decirles, no, me va re mal, yo perdí, lo hice porque me tocó, porque me engañaron. No. Solo tengo para decirles, Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos ha sostenido. ¿Momentos de tristeza y de escasez? Claro que sí, claro que los hemos tenido. Momentos duros de no saber qué vamos a comer esa noche o mañana. Claro que sí. Pero Dios ha sido muy bueno con nosotros. Nos ha sostenido. ¿Por qué les digo esto? Porque vale la pena ser fieles a Dios con la ofrenda. Establezca un hábito espiritual. El 10% es lo que la Biblia sugiere. Den el 10% de lo que ganen. Lo que sugiere. Y fue una imposición en el Antiguo Testamento. No lo es hoy igual. Pablo dice, dé como propuso en su corazón. No, yo puedo dar el 4, el 7, el 8, el 12, el 13. Decídalo y sea puntual con el Señor con eso. Sea puntual, haga un hábito. El problema es que no se tienen hábitos espirituales. ¿Saben por qué algunos no tienen hábito? Porque son emocionales. Si yo vengo aquí y les digo, vamos a ofrendar y Dios va a multiplicarles, y el que tenga un negocio con 30 clientes, les aseguro que tendrán 300 clientes para diciembre. Yo me intereso, hermano, yo soy el primero, amor de la librería, vamos a ofrendar porque esto se puso bueno. Entonces nos emocionamos. ¿Qué vamos a dar? No traje plata, pero tengo la moto afuera. Aquí están las llaves de mi moto y soltamos cosas. Eso a algunos les gusta. Y después la frustración y el dolor. Y en la iglesia me robaron, en la iglesia me hicieron esto, en la iglesia me hicieron aquello. Pasa, hermanos, pasa. Ocurre. No. Usted no va a escuchar eso desde aquí, desde este púlpito. Usted no va a escuchar promesas falsas, no va a escuchar mentiras sobre esto. Desde este púlpito va a escuchar que le digamos, vamos a adorar a Dios con nuestra ofrenda. ¿Cómo? Con la mejor actitud posible. ¿Cuánto? Conforme haya propuesto en su corazón. Haga un hábito
Hable en familia, amor, sentémonos con los niños. ¿Cuánto vamos a ofrendar semanalmente o quincenalmente o mensualmente o cuando nos pagan cada 3 meses, cada 6 meses, cada contrato? No sé, hagan un hábito. Hagan un hábito. Eso fortalece a la iglesia. Eso nos da la posibilidad de encontrar un punto de equilibrio. Pero si usted es de los que recibe un dinero, por la razón que sea, y en lo último que piensa en la iglesia, es porque no tiene un hábito. Oiga, de verdad, me pagaron el sueldo y ni me acordé de la ofrenda. Ni me acordé de la ofrenda. Un pastor, un hermano cargaba un papelito aquí y escribía: tinto, 500 pesos. Almuerzo que me lo gastó fulanito, 7,000 pesos. Me pagaron el transporte desde allí, 12,000 pesos. Al final del día, hoy Dios me regaló 35,000 pesos con todo esto. Debo de diezmo 3,500 a la iglesia. Y diezmaba de todo lo que le daban. ¿Eso es tener hábito? No le estoy diciendo, cargue el papelito, hágalo usted. No, le estoy diciendo, dando un ejemplo de lo que es un hábito espiritual. Un hábito. Ojalá crezcamos en eso. Póngase en pie, por favor. Es tan amable. Hay una intención, y es que este semestre que estamos comenzando vamos a trabajar todos como iglesia para duplicarnos en todo sentido. Pero nos va a quedar muy complicado duplicarnos si nosotros no sumamos esfuerzos, y la parte económica es una de ellas, es uno de ellos. ¿Les digo algo? Necesitamos un lugar más grande. ¿Están de acuerdo? Ese está bonito. Yo estoy amañado aquí. Me gusta, pero ojalá hubiera un solo servicio para estar toda la iglesia completa. El esfuerzo sería, si no menor, por lo menos más concentrado. Cuando son 2 servicios nos toca estar aquí de temprano, atendemos, es complejo. Un lugar más grande, salones para niños, oficina. Yo no tengo una oficina, nunca la he tenido aquí en Villao, una oficina. No la tengo. Una oficina, un sitio de trabajo, reuniones para salones para niños, todo lo necesario. No tenemos, arriba tenemos unos acondicionados, pero no tenemos unos salones que realmente valgan la pena para niños. No los tenemos. No tenemos a la cuna. ¿Sí vieron los niños? Porque no tenemos espacios. Pero hermanos, si nuestra condición económica en la iglesia no mejora, a cambio de ir a buscar un lugar más grande, nos va a tocar ir a buscar un lugar más pequeño, porque esto económicamente no mejora. No mejora. Repito, yo predico de esto una vez al año. Ténganme paciencia hoy, por favor. En especial si vino por primera vez. Quiero que oremos y le pidamos a Dios que nos ayude, en primer lugar, a que nos perdone por el pecado de no tener un hábito espiritual de dar. Padre, yo quiero pedirte perdón por mí, por mi familia y por la iglesia. En el caso de que alguno de nosotros no tenga un hábito espiritual consistente con lo del dar. Yo quiero pedirte, nos ayudes a establecer hábitos consistentes de dar el diezmo, la ofrenda o la cantidad que cada familia establezca como su hábito, pero que lo hagamos con regularidad, porque eso sostiene, eso ayuda a que planeemos cosas, a que proyectemos cosas, a que alcancemos el propósito de lograr, de llegar a muchas personas con el mensaje del evangelio, como se está haciendo, como hasta aquí ha pasado. Has tenido misericordia y nos has ayudado, pero está claro que la situación económica no es la mejor, por supuesto, para ninguno, o pues para muchos, pero como iglesia tampoco. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a ser consecuentes con lo que te pedimos, a ser consecuentes con lo que te suplicamos en nuestra oración, que queremos que nos bendigas, queremos que nos proveas, queremos que nos ayudes, pero no somos correctos en nuestra responsabilidad. Tu palabra dice que no nos presentemos aquí en tu casa con las manos vacías. Tu palabra dice que te honremos con lo que tenemos. Todo es tuyo. Aún lo que tenemos puesto te pertenece. Trabajo, casa, transporte, la educación de nuestros hijos, todo proviene de tu mano.
Todo proviene de tu mano. Por eso en esta hora pedimos tu ayuda para ser como iglesia cada vez más responsables ante este deber como cristianos, el de sostener la obra del Señor. Escúcheme lo siguiente.